Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Tomás Lewis. Soy médico veterinario, egresado de la Universidad Católica de Salta. Como profesional tengo experiencia trabajando sobre todo en el área de producción de pasturas en Argentina, también en reproducción y en la formulación de un proyecto de MBGI, de un plan de manejo de bosques con ganadería integrada. Algo vamos a desarrollar también, que es el primer proyecto de este tipo eh, aprobado en la provincia de Salta. Bien, hoy voy a hablar un poco sobre mi experiencia en lo que es ganadería regenerativa y cómo se relaciona con la calidad ambiental de la carne. Bien, primero en cuanto a calidad, debemos diferenciar, hay distintas formas de clasificar al producto carne de acuerdo a su calidad. Esta clasificación está tomada del sitio del IPCBA, donde podemos ver que la carne puede ser clasificada siguiendo distintos criterios en cuanto a la calidad higiénico-sanitaria, que es la primera característica que debe poseer un alimento de consumo humano, debe ser inocuo para el consumo, la calidad nutricional, que se refiere a los elementos que componen el alimento y que van a cumplir una función metabólica, la calidad de servicio, que es la facilidad de uso del producto. También se refiere a un tipo de calidad subjetiva que ya vamos a ver, es muy amplia, pero según esta clasificación tradicional es una forma de medir, una forma de clasificar al producto que es difícilmente mensurable. Ya vamos a ver que no es tan así en muchos aspectos, pero bueno, que tiene que ver con otros atributos del producto, como ser el impacto ambiental que tiene este sistema productivo en el ambiente, la huella de carbono referido al bienestar animal del sistema productivo. Puede estar relacionado también a cuestiones o estándares religiosos del proceso de los alimentos. ¿Bien? Podemos clasificar también a la carne, a la calidad, de acuerdo a su calidad de presentación, a la calidad funcional o tecnológica, que es la calidad, la capacidad de sufrir transformaciones para ser utilizado el producto, o la calidad sensorial, que es todo lo relacionado a la calidad, a las características organolépticas de la carne, como ser el sabor, el aroma, jugosidad, terneza, color, etcétera. Dentro de este nombre de calidad subjetiva, podemos nombrar, por ejemplo, la calidad ambiental, que es un concepto que, si bien no está definido, eh, es cada vez más frecuente que sea exigido por parte de los consumidores a la hora de adquirir un producto, ¿no? Y se refiere sobre todo a la huella ambiental del producto o el sistema productivo del cual proviene esa carne, los animales que producen esta carne, cuál es la huella ambiental que deja, cuál es el balance del carbono del sistema productivo, es decir, el balance entre las emisiones y el secuestro, y el bienestar animal, es decir, cómo fue el trato de estos animales durante su vida antes de la faena. Entonces vamos a hablar de la relación entre el impacto ambiental de la ganadería, sin olvidarnos del bienestar animal, de cómo podemos reducir la huella ambiental o reducir el impacto negativo que producimos en el ambiente, teniendo en cuenta o priorizando el bienestar animal, pero sin olvidarnos de lograr la rentabilidad, porque no hay que olvidarnos de que estamos hablando de empresas, entonces hay que tener en cuenta todos los componentes. Para hablar de ganadería regenerativa, en cuanto a en relación a la calidad de la carne, debemos primero definir qué es la ganadería regenerativa. Eh, com- es una metodología que busca recuperar la fertilidad de los suelos, principalmente.
Eh, Se habla de que la ganadería regenerativa tiene 5 atributos que la caracterizan, como son la cobertura permanente del suelo, el aumento de la tasa de infiltración del agua, el aumento de la biodiversidad, el aumento de la fotosíntesis el aumento del flujo de energía dentro del sistema y como que la intención de todo esto es que obtengamos, que podamos acumular una mayor cantidad de carbono en el suelo, ¿no? Eh, Invertir el balance entre las emisiones de carbono del sistema y el secuestro de carbono. Entonces, la ganadería regenerativa es una metodología por la cual buscamos regenerar justamente condiciones que han sido degradadas por un uso inadecuado o extractivo del ambiente en el que nos desarrollamos. Bien. En la ganadería regenerativa se habla de un proceso de planificación y manejo que parte desde una evaluación inicial o de un estudio inicial de dónde arrancamos, eh, a partir del cual podemos tener datos sobre, por ejemplo, cantidad de carbono en el suelo, podemos medir indicadores de biodiversidad, de diversidad de la flora, de la fauna en el ambiente, indicadores productivos, reproductivos, y en base a todos los datos que recopilamos en esta primera fase, vamos a trabajar haciendo una planificación sobre cómo vamos a trabajar a lo largo de los años, ¿no? Eh, Esto sería lo que es un plan de manejo. Y a partir de ahí, en el mismo plan de manejo se estipula momentos de monitoreo. Eh, Hay monitoreos tanto de corto plazo como de largo plazo, que lo que nos van a permitir es justamente poder ir siguiendo cómo se va desarrollando nuestro plan de manejo y si vamos cumpliendo con los objetivos eh, y midiendo diversos indicadores que ya vamos a ver, como pueden ser cobertura del suelo, indicadores de biodiversidad, de indicadores productivos, eh, y seguido del control, que es, bueno, de los datos que obtenemos a partir del monitoreo, poder tomar acciones si tenemos que corregir el rumbo, si estamos yendo hacia donde nos planteamos como meta en un principio, eh, y si no se están cumpliendo estos objetivos, poder tomar acciones a tiempo, ¿no? Entonces, a partir de lo que evaluamos y lo que vamos controlando durante el desarrollo de nuestro sistema, eh, poder replanificar si es que hay eh, acciones a corregir y continuar. Es un ciclo de retroalimentación donde todo el tiempo vamos monitoreando y corrigiendo el rumbo, pero siempre con una meta, que en este caso sería, por ejemplo, el aumento del secuestro de carbono, el aumento de la producción de carne por superficie el aumento de la biodiversidad, lo que nos planteemos como metas en un principio en el planteo del proyecto. Mm, Voy a estar compartiendo algunas imágenes para graficar esto de lo que estoy hablando, imágenes de mi experiencia. Acá tenemos dos imágenes, ambas son de Tartagal, la provincia de Salta. Bueno, como les decía, si bien hay prácticas que son propias de la ganadería regenerativa, hay prácticas que están muy difundidas ya entre los productores, ya sean agrícolas, ganaderos, que tienen la misma finalidad, que es la de recuperar o restaurar la fertilidad de los suelos, principalmente con un objetivo económico, ¿no? De aumentar la productividad del suelo. En este caso, como en la imagen de la izquierda, por ejemplo, que es un cultivo consociado de maíz con, en este caso,
Grama Rhodes, pero también lo hicimos con otras pasturas como Brachiaria rusiciensis, en donde eh, estas especies se siembran en conjunto en el mismo momento de siembra, donde el cultivo principal es el maíz, y la pastura tiene un rol secundario donde no compite con el cultivo principal. eh, Tiene un desarrollo mucho menor, eh, y una vez que se cosecha el maíz, ya sea para grano o para picado como planta entera, la pastura queda liberada aprovechando la humedad remanente del suelo para expresar todo su vigor, y que puede ser utilizado ya sea como un cultivo de cobertura, brindando cobertura al suelo, que es uno de los principales atributos que se busca en la ganadería regenerativa, como puede ser utilizado para la confección de reservas forrajeras o para el consumo en pie a través del pastoreo directo. En este caso, nosotros usamos, después de la cosecha de maíz, el pastoreo de, de las pasturas consociadas a través del pastoreo directo, y aprovechando también el rastrojo de maíz, y las pérdidas de cosecha. eh, durante la temporada de otoño e invierno, y el lote queda disponible para ser utilizado nuevamente con fines agrícolas en la campaña siguiente, ¿no? A la derecha vemos cómo son estos campos en el norte. Esto es un desmonte tradicional donde se pueden ver lotes agrícolas o ganaderos, eh, y con estos remanentes de bosques nativos que son las cortinas forestales que deben dejarse después de un desmonte, que son un remanente del bosque, de lo que había como bosque, que tienen la función de servir como reparo a los lotes para disminuir la erosión eólica, también para funcionar como corredores biológicos para las especies que, vamos a ver, no siempre cumplen con esta función, a veces por fallas de diseño, al ser muy angostos, no cumplen esta verdadera función de comunicar masas boscosas por donde se puedan desplazar las especies nativas. eh, y que es donde hemos desarrollado, en este, en un primer momento, los ensayos de manejo de bosque con ganadería integrada, ¿no? Estas son imágenes del mismo campo, en donde podemos ver, bueno, la imagen de la izquierda es una imagen satelital de NDVI, de índice verde, donde se evidencia los distintos estadios de crecimiento de las pasturas, este, dado por el pastoreo rotativo, ¿no? Donde hemos implementado un pastoreo intensivo con altas cargas instantáneas. Estamos hablando de cargas entre 300 y 900 vacas por hectárea eh, al momento del pastoreo. Estas cargas son muy variables, como ven, pero bueno, esto va a depender de la época del año en la que estemos pastoreando, de la calidad de las pasturas, de las categorías de animales que estemos manejando, ¿no? Y los requerimientos nutricionales de cada categoría. No es lo mismo en terneros de recría que en vaquillonas preñadas o en vacas de cría, o en vacas con cría al pie. Todas las categorías tienen requerimientos distintos, y dependiendo el momento del año podemos conjugarlas con la calidad que nos ofrecen las pasturas o no. Entonces, de acuerdo a eso y a la intensidad de cosecha que queremos lograr y a la intensidad del impacto animal, es decir, el impacto que tienen los animales sobre la pastura y sobre el suelo, vamos variando la carga la carga a la que pastoreamos, ¿no? En la imagen de la derecha es en el sitio de ensayo de MBGI, donde hemos empezado a probar esta metodología en el campo, reemplazando parte del estrato arbustivo y arbóreo
con pasturas. Como ven, es muy distinto a lo que es un desbajerado tradicional, donde se reemplaza casi completamente el estrato arbustivo y parte del estrato arbóreo, dejando solamente árboles de gran porte, reemplazando todo el resto con pasto, donde se puede considerar como, en muchos casos, como un desmonte diferido, porque los árboles sin acompañamiento de los demás estratos del bosque eh, no tienen una supervivencia en general no más allá de entre 10 y 20 años, donde si no se terminan cayendo y terminamos obteniendo un desmonte como el tradicional, solo que diferido en el tiempo. Bueno, como alternativa al uso tradicional del bosque nativo, se plantea esta metodología que es el MBGI, que como su nombre lo indica, es el manejo del bosque con ganadería integrada, es decir, el bosque, aún haciendo un uso productivo, debe seguir siendo un bosque con todos los componentes que lo conforman, todas las especies vegetales y animales que lo conforman y seguir brindando los servicios ecosistémicos que brinda un bosque nativo. Esto también responde a las exigencias de los consumidores, a exigencias cada vez mayores en conocer de dónde proviene la carne que se consume eh, y que se posicionan en contra de la deforestación, ¿no? El MBGI entonces plantea la posibilidad de desarrollo de nuevas áreas agrícolas o ganaderas eh, en zonas donde, eh, como una alternativa al desmonte total, ¿no? Eh, entonces, además de poder desarrollar nuevas áreas, también se plantea como posibilidad para la restauración de ambientes degradados y para aumentar la productividad de otros sitios que también están degradados. Hay sitios que no necesariamente han sido desmontados, pero a través del uso del pastoreo extensivo, de la ganadería extensiva, han sufrido una degradación y por más que veamos los árboles en pie, esos bosques ya no son o no están conformados, no tienen la distribución, la biodiversidad ni la distribución de especies que lo conformaban originalmente, y entonces ya no brindan todas las funciones que brindaban originalmente, ¿no? Y esto es lo que busca el MBGI. Entonces, frente a esas situaciones, este tipo de manejos lo que plantea es conservar las funciones del ecosistema, aumentarla en los casos en el que está degradado y aumentar la biodiversidad en el ambiente, ¿no? En un proyecto de MBGI, esto es también en Tartagal, en el proyecto que hemos desarrollado en la empresa desde el sur. eh, Como les mencionaba, es el primer proyecto de este tipo en la provincia de Salta. eh, donde la metodología de MBGI es muy parecida a la metodología que se plantea desde el manejo holístico, en donde entran en consideración muchos factores, como les decía, factores biológicos, se toman en consideración el ciclo, las interacciones entre la dinámica de las comunidades, el flujo de energía, el ciclo del agua, el ciclo de los minerales y, los, y la productividad ganadera en este caso, ¿no? Entonces, a partir de un estudio muy intensivo de línea base, esto empezó allá por el 2020 eh, y, y fue finalmente ejecutado a principios del 2022. En todo ese proceso hubo un arduo trabajo en colaboración con el INTA y con profesionales privados, en donde a través del estudio del sitio, este es un sitio piloto de 300 hectáreas de bosque nativo en zona amarilla, que es la zona, según la ley de bosque,
donde se puede intervenir, pero no hacer un desmonte total y se deben plantear otras alternativas. Y bueno, nosotros hemos presentado esta propuesta de intervención. Eh, Desde el momento inicial donde estudiamos el bosque nativo, hicimos una ambientación, una clasificación por ambientes, porque esto no es eh, por más que nosotros veamos todo bosque, no es algo homogéneo, hay diferencias en cuanto al suelo, a las especies arbóreas y arbustivas que hay en cada uno de estos ambientes. Vemos estos gráficos que están arriba a la derecha, donde se estudian la distribución por diámetro, se llama diámetro a la altura del pecho, que es una medida estándar que se usa para medir dentro de cada especie de de las que conforman este bosque, eh, sería la distribución por edades dentro de cada especie, eh, donde se ve una forma de J invertida, que es la distribución normal de cualquier especie arbórea, donde hay mayor abundancia de individuos jóvenes y van disminuyendo con el tiempo. Es decir, encontramos menos individuos eh, adultos que lo que hay en la población joven. La idea, bueno, después de todo este estudio inicial de saber cómo está compuesto este bosque en el que pretendemos trabajar, cómo son los ambientes, cuáles son las especies que lo conforman, las especies tanto vegetales como animales, hacer un inventario forestal y un estudio de las dinámicas de comunidades en el ambiente. eh, Procedemos a la planificación, a presentar un plan de manejo de cuáles son las intervenciones que pretendemos hacer en el bosque y a partir de allí a la ejecución, eh, donde vemos, por ejemplo, en las imágenes de abajo, el monte ya intervenido, que en imágenes aéreas se puede ver, por ejemplo, en la foto de la derecha, que hay un camino central, una picada, a la izquierda el bosque tal cual y a la derecha el bosque ya intervenido. Como se puede ver, la cobertura sigue siendo importante, ya que o sea, la intervención que se realiza acá es el rolado de baja intensidad, donde se usa un rolo de 2,5 metros de ancho, eh, que va circulando mm, en forma no aleatoria, pero tampoco siguiendo una cuadrícula. En esto es muy importante el entrenamiento del personal que va a manejar la maquinaria, eh, que debe conocer las especies con las que está trabajando y poder distinguir individuos en distintos estadios de desarrollo dentro del bosque, eh, para ir rolando selectivamente. La intención acá es remover dentro del estrato arbustivo eh, entre un 50 y un 70% y no más de un 30% de los árboles, aunque después de esta intervención la remoción de árboles fue bastante menor. Toda la masa vegetal que es removida, en realidad no es removida porque no se retira del campo, sino que solamente es aplastada y triturada y queda en el suelo. Además de que no hay movimiento de suelo, por lo que no se altera la estructura del suelo, van a brindar también cobertura y van a terminar integrándose al suelo. Bueno, toda esta masa que fue rolada es lo que va a ser reemplazado por pasto, ¿no? Eh, Acá podemos ver una imagen de un lote posterior al rolado donde se pueden ver arbustos tirados en el suelo parcialmente aplastados o picados, donde hacemos la siembra en el mismo momento del rolado. El mismo rolo lleva un cajón sembrador que va distribuyendo la semilla, en este caso de Gatton Panic, por ser en este ambiente eh,
la especie que mejor se desempeña en un ambiente de semi-sombra, ya el pasto implantado, donde todavía se ve mucho residuo vegetal, como ramas, que después con el tiempo van disminuyendo, hasta que finalmente introdujimos la hacienda, ¿no? Eh, el MBGI se plantea no solo como método para intervenir bosques nativos en áreas de nuevos desarrollos, sino también para regenerar ambientes que han sido degradados. Eh, Esto lo he visto especialmente acá en Australia, eh, el uso de restauración de bosques nativos con la finalidad de proteger áreas que han sido degradadas, que han sufrido erosión, principalmente por acción del agua, o zonas que de muy baja productividad, zonas que han sido desmontadas en el pasado y que tenían un uso tradicionalmente agrícola o ganadero, pero que tienen baja productividad. Entonces se plantea recuperarlas y reforestarlas con bosques nativos. Eh, Además de por la facilidad de adquisición de todas las especies, ¿no? Es muy común ver acá, hay viveros que proveen todas las especies que conforman el bosque nativo, no solo árboles, sino, bueno, todos los árboles, arbustos y herbáceas que- que conformaban el bosque original, aún aquellas especies que no tienen un valor económico, un valor maderable, por ejemplo. eh, pero que nos permiten acercarnos, aproximarnos bastante a la composición botánica original del sitio, ¿no? En muchos de estos casos, como les decía, ya sea porque son zonas que no están siendo productivas o para evitar que sigan degradándose, eh, y para aumentar la biodiversidad dentro del campo, para aumentar la infiltración en zonas de captación de agua o de cursos de agua, y también como acción que toman las empresas para mostrarles a sus potenciales consumidores de las acciones que están llevando a cabo para revertir procesos que fueron negativos en el pasado. Son herramientas que se están usando para atraer a un público que demanda estas acciones por parte de los productores, ¿no? Eh, entonces, eh, tanto en el MBGI como en la ganadería regenerativa, la planificación de la producción debe ser llevada a cabo acorde al ambiente en el cual se está desarrollando, ¿no? Eh, con el objetivo de maximizar la la productividad del recurso primario, que es la pastura, pero sin descuidar los otros componentes del ambiente, como son de todo el ecosistema en el cual nos desarrollamos, ¿no? Este, en nuestra experiencia en Salta, esto incluye, además de la planificación de pasturas y de considerar los demás componentes del ecosistema en el que nos desarrollamos, coordinar el manejo reproductivo para hacer un mejor uso eh, de los recursos forrajeros en los momentos en los que más lo necesitamos, el manejo nutricional para proveer una correcta nutrición desde, desde la nutrición fetal estamos hablando. Sabemos que la nutrición que recibe el feto en distintos estadios de desarrollo va a afectar a su calidad carnicera futura. No está determinada solo por la genética y la alimentación que va a recibir una vez nacido el ternero, sino que este proceso ya empieza desde la vida fetal. Eh, y también el manejo ambiental de parásitos, que en el caso, por ejemplo, del norte de Salta, es un problema, eh, uno de los, un problema productivo importante. Eh, en cuanto al MBGI, uno de los principales desafíos es cómo manejar las pasturas y el benoval, porque después de que intervenimos el bosque,
el bosque quiere recuperar terreno, entonces empieza una competencia por los recursos, que dependiendo de la época del año puede ser más una competencia por el agua o por la luz, o por la radiación solar. Entonces, después del rolado y la siembra del pasto, lo que hemos encontrado en estos ambientes es que manejando altos volúmenes de pasto durante el verano, que es la época de mayor crecimiento en esa zona, podemos competir eh, y limitar el crecimiento de las arbustivas y de lo que llamamos renoval, que son especies leñosas, espinosas, eh, a través de la acumulación de biomasa, eh, y limitando el crecimiento de estas, ¿no? Y otra herramienta con la que contamos para manejar estas proporciones es la presión de pastoreo. Entonces, durante el verano, por ahí usamos cargas menores de cargas instantáneas de pastoreo, me refiero, eh, para no quitarle la competencia del pasto hacia el renoval y aumentando la presión en la época de menor pluviometría para que por medio del impacto animal del pisoteo podamos controlar estas otras especies, siempre también monitoreando, porque esto es parte del MBGI, la regeneración, ¿no? Como vemos en la foto de la izquierda, es un quebracho blanco, es parte del monitoreo que se plantea en el plan de manejo de tener la regeneración forestal, ¿no? De que por, eh, después del uso que hacemos de pastoreo, tenemos que tener un renuevo de especies arbóreas que vayan a reemplazar los árboles hoy existentes dentro de muchos años, ¿no? En cuanto al manejo de pasturas, las- los objetivos principales son maximizar la eficiencia de cosecha, eh, a través del pastoreo intensivo y de las altas cargas instantáneas, disminuir los costos de laboreo, prolongar la vida útil de las pasturas y con esto aumentar la receptividad del campo y la productividad total, ¿no? Lo que hemos encontrado en estos ambientes es que con altas cargas instantáneas, en esta foto como en la que vemos, tenemos cargas de cerca de 1.000 animales por hectárea de pastoreo instantáneo. eh, lo que hemos logrado es eh, aumentar eh, hasta en un 20% la eficiencia de cosecha de forraje, cambiando el hábito de pastoreo de los animales, y con esto también disminuyendo la necesidad de laboreo, como la aplicación de herbicidas, porque al aumentar la carga instantánea también aumentamos la presión, hacemos un pastoreo no selectivo, por lo que hay mayor consumo también llamamos malezas, ya sea por consumo o por pisoteo, y limitamos su crecimiento en generaciones posteriores. Al consumir un mayor porcentaje de la planta, es eh, menor el desperdicio y que si no, de otra forma envejecería y se lignificaría, que termina afectando en última instancia la vida útil de la pastura, y que si quisiéramos revertirlo, la herramienta eh, que normalmente se usa es o el desmalezado o incluso el fuego. Bueno, en este caso, hemos reducido la necesidad de laboreos, con esto los costos de la producción del pasto, solo manejando la herramienta del impacto animal, llamémosle. Bueno, en cuanto al manejo sanitario, por ahí uno de los principales problemas que teníamos en esta zona en el norte de Argentina, eh, se encuentran los parásitos gastrointestinales, las moscas hematófagas y las garrapatas, que no solo tienen un efecto parasitario per se, sino que además intervienen en la transmisión de enfermedades. Lo que hemos encontrado que a través de metodologías
de la forma de pensar que propone el manejo holístico, hemos encontrado formas de combatir estas enfermedades eh, a la vez que disminuimos el uso de antiparasitarios o de insecticidas y que hemos mejorado la microflora, la microfauna del suelo, ¿no? Eh, por- Suena por ahí contradictorio cómo a través del uso de la disminución del uso de antiparasitarios que hemos disminuido la población de parásitos. Bueno, obviamente esto no ocurre de un día para el otro, ni tampoco dejando de usar y a ver qué pasa, sino que fue acompañado de un monitoreo constante de HPG, que en todo este proceso fue acompañado por el Departamento de Salud Animal del INTA Salta. Eh, Tenemos rodeos que a lo largo de 3 años no han sido desparasitados en absoluto y donde hemos tenido conteos de huevos por gramo insignificantes y nulos en muchos de en más del 70% del rodeo y en el porcentaje que hubieron huevos detectables muy por debajo del límite tolerable del cual podemos considerar que un animal tiene un problema de parasitosis. Entonces, a partir de la disminución del uso de los antiparasitarios, lo que empezó a ocurrir también es que empezó a desaparecer con más rapidez la materia fecal por acción de los estercoleros, principalmente los escarabajos estercoleros o coprófagos, que a la vez la materia fecal es el sustrato reproductivo de los otros parásitos como los gastrointestinales y las moscas. Entonces, al disminuir el uso de antiparasitarios hemos, y disminuir los residuos de antiparasitarios en las bostas, aumentó el consumo de estas por parte de los estercoleros, disminuyó el sustrato reproductivo de los parásitos y con ello disminuyeron los costos sanitarios y las pérdidas ocasionadas por estos parásitos, a la vez que tuvimos una mayor circulación de materia orgánica y un aumento de la biodiversidad. Bueno, acá vemos un escarabajo estercolero, este es en Australia, pero son iguales a los que tenemos allá. De hecho, muchas de las especies que hay que se usan acá fueron introducidas. Y a la derecha vemos una bosta, lo que llamamos ya trabajada, donde se ven todos los túneles hechos por los escarabajos. Estos son una especie de escarabajos muy chiquititos que hay en el norte de Salta. En Argentina hay más de 100 especies de escarabajos dependiendo la zona y la época del año en la que actúan. Acá en Australia está muy difundido ya la importancia de los escarabajos en estas situaciones. Hay incluso empresas que venden pupas de escarabajos para poblar campos que no poseen poblaciones saludables. Hay una diversidad muy grande de especies que se ofrecen, tanto nativas como otras introducidas, y especies que actúan, si bien la mayoría de las especies de estos escarabajos, por ejemplo, viven en verano, también hay especies que se desarrollan muy bien en el invierno y bueno, hay empresas que proveen las distintas especies por ahí si no las tenés en tu campo. Y también hay el- el- sí, está a disposición la metodología de cómo reproducirlo o aumentar, multiplicar estos escarabajos que se pueden adquirir, cómo se pueden multiplicar en el propio campo para después ser liberados en el ambiente, ¿no? Eh, Vamos a ver, normalmente el ciclo, vemos cómo están relacionados los ciclos de los parásitos con el ciclo de los escarabajos. Eh, los parásitos gastrointestinales, si bien con sus particularidades, en general todos tienen un ciclo bastante parecido. No voy a ponerme a hablar de parasitología, pero los parásitos adultos que viven adentro del bovino expulsan sus huevos que salen con las heces eh, y van a llegar al ambiente con la materia fecal, donde eclosionan en un lapso de 2 a 4 días, dependiendo de las condiciones ambientales. Y de nuevo, dependiendo de estas condiciones, en 10 a 20 días están listas para infectar a un nuevo hospedador. Este,
La mosca, si bien no tiene un ciclo externo al bovino, pero también implica la materia fecal de este, donde los adultos se encuentran sobre los bovinos parasitándolo, pero depositan sus huevos en la bosta, donde en el lapso de 1 a 2 días pueden nacer los huevos y en 10 días está, después de sufrir unas transformaciones, llega al estadio de mosca adulta, donde está lista para parasitar a una nueva vaca. Como vimos, estos parásitos, que son los de mayor importancia, usan el mismo sustrato reproductivo para ellos, que es la bosta de la vaca. ¿Qué pasa si cuando aparecen, o sea, permitimos que aumente la población de escarabajos en el ambiente? Lo que pasa es que estas bostas pueden desaparecer o dejar un sustrato insignificante para ser usado por los parásitos en un lapso de entre 48 y 60 horas. Hay distintas especies, como les dije, muchísimas especies de escarabajo, que ya sea depositan sus huevos adentro de la bosta o entierran la bosta abajo de la torta de materia fecal o la trasladan a distancia. Eh, Esto, además de reducir el sustrato para que se reproduzcan los otros parásitos, eh, están colaborando a aumentar la aireación y la infiltración en el suelo, y además de trasladar materia orgánica en profundidad a cercanía de las raíces del pasto, ¿no? El ciclo del parásito de los escarabajos es bastante más largo, lleva entre 60 y 70 días, desde el huevo, que es puesto en esta bolita de bosta, hasta el momento en que el adulto joven está listo para salir al ambiente y continuar con su vida. En el momento que eclosiona el adulto joven, aproximadamente el 50% de la materia fecal que había sido enterrada queda, o sea, la mitad fue consumida por la larva, y la otra mitad queda como tal en el suelo, o sea que estamos trasladando toda esta materia orgánica en profundidad, ¿no? Todo esto de lo que vengo hablando, en cuanto a la metodología de producción, de ganadería regenerativa, de bienestar animal, de la metodología del MBGI o las prácticas que llevamos a cabo en nuestra producción, responden a una demanda de los consumidores, que exigen cada vez más productos en los que conozcan eh, tanto, o sea, el origen, cómo fueron alimentados esos animales, el trato que recibieron durante su vida y hasta el momento del sacrificio, la alimentación que recibieron, el impacto que produjeron en el ambiente, eh, el impacto de todo el sistema productivo en el ambiente, la responsabilidad de las empresas en el ambiente en el que se están desempeñando. eh, y en respuesta a todas estas demandas aparecen todas las certificaciones que acreditan que fehacientemente uno está comprando lo que dicen lo que dice el vendedor que está ofreciendo, ¿no? Eh, Acá se puede encontrar una gran variedad de oferta de productos cárnicos con distintos sellos, que son grass-fed beef, alimentados a pasto, orgánicos, regenerativos, de carbono neutral, que cumplen con normas internacionales de bienestar local, de bienestar animal, y también de producción local. Eh, en, en cuanto, o sea, se puede encontrar una amplia oferta en las góndolas, desde carne tradicional. Acá es muy común también el uso de aditivos hormonales, entonces podés encontrar carne producida tradicionalmente, carne de feedlot con o sin aditivos hormonales, carne de animales alimentados totalmente a pasto, o con certificación de carbono neutral, es decir, que el sistema este productivo eh, tiene un balance neto de carbono, es decir, que compensa sus emisiones con secuestro, y los precios no varían eh,
no varían tanto entre una carne tradicional y otra, que si bien por ahí hay casos en los que puede tener menor o mayor rentabilidad, pero en general se compensan también con la disminución de insumos en la producción. ¿Bien? Otra característica a la que se le da importancia, por lo menos en esta zona, en Australia, por ejemplo, es el consumo de carne local, priorizando eh, productos que provengan que no hayan recorrido tanta distancia desde el origen hasta llegar al consumidor. Obviamente, por ahí no es aplicable a productos de exportación, pero en zonas donde hay una alta demanda de este tipo de productos, eh, se puede suplir esa demanda. Esto, por ejemplo, esta foto la tomé hace unas semanas en uno de los campos en los que trabajo. Es bastante común ver, no en zonas remotas de Australia, donde hay producciones de mayor volumen y en general más con destino a exportación, pero en esta región, por ejemplo, es muy común darle prioridad a los productores de cercanía. Y en este sentido hay muchos operadores de la carne que ofrecen el servicio de faena a campo, que es otra característica que están exigiendo los consumidores, eh, eh, sobre todo fundamentado en el bienestar animal, para evitar que animales que nacieron en un lugar deban ser trasladados a un lugar muchas veces muy lejano, con todo el estrés que conlleva el viaje en camiones, la mezcla con animales desconocidos, el arribo a un lugar desconocido, a instalaciones desconocidas, con rutinas desconocidas, previo al momento del sacrificio. Entonces, en ese sentido, lo que es bastante común de ver en esta zona es carniceros que se desplazan al campo. De estos hay de todo volumen, ¿no? Desde muy pequeños, como este que veíamos en la imagen, eh, que llegan al campo, tienen acoplados frigoríficos y hay distintas ofertas, desde el que llega y faena el animal en el campo y te deja la media res, eh, que es lo menos común. En general se llevan las medias reses para ser enfriadas y maduradas en cámaras frigoríficas de este Matarife, y posteriormente le devuelven al productor eh, ya la carne estacionada y muchas veces despostada y hasta envasada al vacío los cortes. Y es muy común ver productores que ofrecen, eh, o sea, el mismo productor es quien vende la carne a través de internet, en muchos casos. Entonces, a través de pedidos, pueden ser semanales o mensuales, te llega toda la orden a tu casa directamente desde el productor. Entonces, de esta forma también se favorece el comercio local, se evita que el producto viaje, o sea, que el animal vivo viaje largas distancias con el efecto negativo que esto tiene en el bienestar animal y además con la huella de carbono que tiene trasladar animales a cientos de kilómetros y después transportar la carne otra vez otros tantos kilómetros. Y bueno, son este, estrategias que se van desarrollando localmente para suplir, de nuevo, exigencias que nacen desde los consumidores, ¿no? Eso es todo. Espero que haya sido de su interés y muchas gracias por la atención.